Todavía siento el chasquido seco del portón electrónico resonando en mis oídos. Un sonido metálico que pareció cortar mi alma por la mitad, mientras la lluvia de Alphaville castigaba mi rostro y el uniforme blanco, ahora transparente y pegado al cuerpo, denunciaba mi total vulnerabilidad ante aquella mansión de cristal. Es difícil explicar para quien nunca ha sentido el peso de la humillación lo que significa ser descartada como un pedazo de basura orgánica por un hombre que tiene millones en la cuenta, pero no posee un gramo de decencia en el pecho, y todo porque me atreví a tratar a su madre, Doña Gloria, como un ser humano dotado de sentidos y no como un objeto de decoración de un laboratorio minimalista y gélido. Me desperté hoy con el presagio de que algo estaba fuera de lugar, sintiendo esa punzada familiar en el estómago que quienes vivimos en la cuerda floja aprendemos a identificar como la señal de que el mundo se va a derrumbar. Mientras veía a Leo tener una más de sus crisis por el ruido del trueno en nuestro techo de zinc, solo podía pensar que necesitaba aguantar un día más en aquel mausoleo tecnológico para garantizar su leche y su medicina al final del mes. La jornada hasta el condominio de lujo fue una prueba de resistencia física y mental, enfrentando el autobús repleto con el agua de lluvia escurriendo por las rendijas de las ventanas y el olor a sudor y cansancio de las personas que, como yo, atraviesan la ciudad para limpiar su suciedad. Pero mantuve el foco en el ramo de lavanda que escondí en mi bolsillo, el único regalo que podía darle a una mujer que tenía todo, excepto el derecho de sentir el aroma de su propia historia. Cuando pasé por la garita y caminé por aquellas calles perfectas, donde hasta los árboles parecen podados con regla, sentí el contraste violento entre el lodo que dejé atrás en mi barrio y la asepsia cruel de aquel lugar donde Artur Valente reinaba absoluto. Un hombre que transformó su propio luto en una dictadura de silencio y aire acondicionado a 20 grados constantes, castigando a todos a su alrededor por su propia incapacidad de procesar la muerte de su padre y la decadencia mental de la madre que tanto decía proteger. La entrada en la mansión siempre me causaba un escalofrío que no era solo térmico, sino existencial, porque aquel silencio no era de paz. Era un silencio de represión, donde el ruido de un zapato en el mármol sonaba como un crimen de lesa majestad, y la luz del sol era filtrada por cortinas automatizadas que decidían cuándo Doña Gloria tenía el derecho de ver el día. Vi al doctor Heitor en el pasillo, con esa bata impecablemente blanca que parecía una armadura de arrogancia, sosteniendo el historial de Doña Gloria como si su vida pudiera resumirse en una curva de glucemia y latidos cardíacos. La forma en que ignoró mi buenos días fue el recordatorio diario de que, en esa jerarquía de poder, yo era menos que los sensores de movimiento que monitoreaban cada paso en los pasillos de mármol Carrara. Entré en su habitación y el olor a antiséptico me dio náuseas. Ese olor a hospital que intenta camuflar el aroma de la muerte que llega poco a poco, y encontré a Doña Gloria sentada en el sillón, con la mirada perdida en un punto cualquiera de la pared gris, las manos delgadas y pálidas descansando sobre su regazo como si fueran pájaros heridos que olvidaron cómo volar. Artur apareció justo detrás, con ese traje de seda azul oscuro que exhalaba un poder frío e inalcanzable, y ni siquiera tocó el hombro de su madre. Solo le preguntó al médico sobre la estabilidad del cuadro, una expresión técnica que usaba para enmascarar el hecho de que su madre estaba siendo drogada para no incomodar con los recuerdos de lo que un día fue una familia feliz. Sentí una revuelta subiendo por mi garganta, un deseo de gritar que aquella mujer necesitaba un abrazo y no otra dosis de sedantes que la transformaban en una estatua viva, pero me tragué el orgullo, como siempre hago,
y comencé a limpiar los muebles con movimientos mecánicos, esperando el momento en que pudiera, finalmente, llevar un poco de vida a aquel ambiente de aislamiento absoluto e inhumano. Arthur anunció que se iba a Nueva York para una conferencia de tecnología y vi un brillo de alivio en los ojos de las enfermeras. Pero lo que yo sentí fue una oportunidad de oro para romper las reglas de tortura que el doctor Heitor imponía con la bendición del hijo. Mientras él salía con sus maletas de 1900 marca y su arrogancia de quien domina el mercado financiero, yo solo pensaba en cómo iba a hacer para calentar el corazón de aquella señora. Lo observé entrar en el SUV blindado por el monitor de la cocina, viendo el portón cerrarse y sintiendo que, por algunas horas, la mansión dejaría de ser una prisión de cristal para convertirse en un lugar de afecto, sin saber que Arthur era un maestro de la manipulación y que había estacionado el coche a la vuelta de la esquina con el celular en mano, monitoreando cada cámara oculta que instaló sin que nadie lo supiera, como un cazador esperando que la presa dé el paso en falso para poder dar el zarpazo final. Esperé a que las enfermeras se distrajeran con sus celulares en el piso de arriba y fui a la cocina, pero ignoré solemnemente los frascos de puré industrializado que parecían una masa grisácea y sin vida, algo que el doctor Heitor llamaba nutrición optimizada, pero que yo sabía que era solo otra forma de quitarle el placer de la existencia a alguien que ya lo perdió casi todo. Saqué de mi mochila mi pequeña estufa eléctrica que traje a escondidas, un objeto humilde que desentonaba completamente con aquella cocina de revista, y comencé a preparar lo que yo llamo cura para el alma. Una receta sencilla de tarta de manzana con canela que mi abuela hacía cuando yo era pequeña, y el mundo parecía un lugar más seguro y acogedor que esta selva de concreto en la que vivimos. El aroma comenzó a esparcirse, y era como si la canela estuviera librando una guerra química contra el olor a hospital de la mansión, venciendo cada centímetro cuadrado de aquel aire estéril y trayendo de vuelta una memoria olfativa que parecía despertar las paredes de la casa de su sueño profundo y melancólico. Veía el humo subiendo de la sartén y sentía el calor en mi rostro, un calor tan diferente al aire acondicionado central. Un calor que olía a infancia, a protección y a verdad. Sabía que estaba cometiendo un acto de rebeldía que podría costarme todo, pero el brillo que vi en los ojos de doña Gloria cuando le llevé un trozo de la manzana cocida para que la probara valía cualquier riesgo. La ayudé a levantarse de aquella cama articulada, sintiendo lo frágiles que eran sus huesos, casi como si estuviera hecha de papel, y la conduje hasta la mesa de la cocina, un gesto estrictamente prohibido por el protocolo médico por el riesgo de caídas, pero que para mí era la única forma de devolverle la dignidad de sentarse a la mesa como una persona normal y no como una carga clínica alimentada por sondas y cucharas de plástico. Nos sentamos las dos allí, en aquel escenario de lujo, con la lluvia golpeando las ventanas inmensas y el sonido de Leo gritando en mi memoria, mezclado con el silencio de aquella señora, que por primera vez en meses parecía estar realmente presente, habitando su propio cuerpo con una conciencia que las medicinas ya no lograban sofocar por completo. Doña Gloria tomó la primera cucharada de la tarta y su rostro se transformó. Las arrugas parecían suavizarse y una lágrima solitaria corrió por su rostro pálido. Una lágrima que no era de dolor, sino de reconocimiento, como si el sabor de la manzana con canela hubiera servido como una llave maestra para abrir las puertas cerradas de su memoria. Me miró y con una voz temblorosa y ronca de quien no hablaba hace días, comenzó a susurrar sobre cómo su marido, el padre de Arthur, solía llevarla a comer tarta a la orilla de la playa en Santos. Por un momento yo no era la limpiadora y ella no era la enferma. Éramos solo dos mujeres, compartiendo la belleza de un momento simple que el dinero de Arthur jamás podría comprar, sin importar cuántos softwares desarrollara. Fue un momento de paz tan puro
que llegué a olvidar dónde estaba. Olvidé al doctor Heitor, olvidé las cámaras, olvidé la injusticia del mundo exterior y me dejé llevar por las historias entrecortadas que ella contaba, riendo bajo para no llamar la atención, sintiendo que mi propósito allí se había cumplido, independientemente de las consecuencias que vendrían después de que el sol se pusiera sobre Alphaville. No tenía idea de que, mientras doña Gloria reía y se deleitaba con la tarta, Arthur estaba viendo todo por el celular dentro de su coche blindado, con el rostro rojo de ira y el ego herido al ver que una limpiadora de comunidad había logrado en media hora lo que él y sus médicos carísimos no lograron en años: devolver el brillo a los ojos de su madre. Vio la ruptura del protocolo como una traición personal, un ataque directo a su obsesión por el control y a su estructura de mentiras que él llamaba cuidado. Solo me di cuenta de que el infierno estaba a punto de abrir sus puertas cuando escuché el estruendo de la puerta principal abriéndose con una violencia que hizo temblar los cristales de la sala y que mi corazón saltara por mi boca. Arthur entró en la cocina como un huracán de odio, su traje de seda ahora ligeramente mojado por la lluvia, pero lo que daba miedo era su mirada. La mirada de alguien listo para destruir a cualquiera que osara desafiar su autoridad suprema sobre la vida y la muerte dentro de esa casa. No miró a su madre, no vio que estaba comiendo sola, no notó que estaba lúcida. Solo vio la estufa eléctrica barata sobre su encimera de nanoglass y el olor a canela que para él era el olor de la insubordinación y el peligro. Sus gritos comenzaron de inmediato, un torrente de ofensas y acusaciones que resonaban por las paredes minimalistas, llamándome irresponsable, asesina en potencia, diciendo que intentaba matar a su madre con azúcar y que yo era una ignorante que no entendía nada de medicina o protocolos de seguridad. Intenté hablar, intenté decirle que ella estaba feliz, que había hablado del mar, pero él avanzó hacia la mesa y, de un manotazo, tiró el plato de porcelana al suelo, haciendo que los pedazos volaran por toda la cocina y que doña Gloria comenzara a gritar de pavor, encogiéndose en la silla como una niña acosada ante un monstruo que ya no reconocía como su propio hijo. Arthur me agarró del brazo con una fuerza innecesaria, sus dedos hundiéndose en mi piel mientras me arrastraba por el pasillo hacia la salida, ignorando el llanto desesperado de su madre y mis súplicas para que se calmara y mirara lo que realmente había hecho por ella en ese día de soledad absoluta. Me empujó fuera de la casa, literalmente tirándome en medio de la lluvia torrencial que caía sobre la acera perfecta del condominio, y caí de rodillas en el asfalto mojado, sintiendo el impacto doler en mis huesos mientras escuchaba la puerta de roble cerrarse con un estruendo final que parecía el sonido de un ataúd siendo sellado. Gritó que nunca más pusiera los pies allí, que no me pagaría el salario del mes porque había dañado la salud de su madre y que usaría a todos sus abogados para garantizar que nunca más consiguiera empleo ni como limpiadora de alcantarillas en esa ciudad. Me quedé allí, empapada, con el agua de lluvia, lavando mis lágrimas y el frío empezando a entumecer mis sentidos, sintiendo la mayor injusticia de mi vida pesar sobre mis hombros, mientras pensaba en Leo en casa, esperando la comida que no tendría cómo comprar y el cariño que estaba demasiado exhausta para dar. La caminata hasta la parada de autobús fue una tortura rastrera. Cada paso pesaba una tonelada, porque cargaban no solo el agua en la ropa, sino el peso de una derrota emocional que no sabía cómo procesar, viendo los coches de lujo pasar a mi lado y lanzando el agua de los charcos en mi uniforme, como si el mundo estuviera reforzando el mensaje de Arthur de que yo no era nada. Me sentía invisible y al mismo tiempo el blanco de toda la burla del universo. Una pedagoga en formación tratada como una criminal por dar un poco de azúcar y afecto a una anciana moribunda. La revuelta que sentía era tan grande que empecé a temblar.
no de frío, sino de una rabia santa que me hacía querer volver allá y romper cada cristal de esa mansión maldita. Cuando finalmente entré en el autobús, las personas se alejaron de mí por mi apariencia deplorable y me encogí en el asiento del fondo, abrazando mi mochila donde aún estaba mi cuaderno de notas, la única prueba de que aquella señora tenía un alma y que Arthur era el verdadero enfermo de toda esa historia. Llegué a mi comunidad y la escena era desoladora. El agua de lluvia ya estaba subiendo y transformando el callejón en un río de lodo y escombros, y el sonido de Leo gritando dentro de mí casa me golpeó como una puñalada, porque sabía que estaba en pánico y yo no tenía nada que ofrecerle más que un cuerpo mojado y un corazón destrozado. Entré en casa y vi la gotera sobre su cama, el cubo ya desbordándose, y tuve que usar mis últimas fuerzas para moverlo a un rincón seco, intentando calmarlo con palabras que yo misma ya no creía, mientras la oscuridad por la falta de luz se apoderaba de todo. Me senté en el suelo de cemento frío, con Leo finalmente durmiendo de agotamiento en mi regazo, y tomé mi diario de tapa dura, aquel cuaderno donde escribía todo lo que pasaba en la mansión, las pequeñas victorias de Doña Gloria que nadie más veía y las crueldades silenciosas que Arthur cometía a diario en nombre del control absoluto. Escribí con una furia que casi rasgaba el papel, describiendo cómo Arthur Valente era un hombre hueco, una cáscara vacía, llena de dinero, que creía que podía comprar el tiempo y la conciencia de su madre, pero que en el fondo era solo un niño asustado, que tenía miedo de sentir el olor de su propio dolor. Puse en el papel la descripción exacta del rostro de Doña Gloria cuando probó la tarta, el brillo de vida que él intentó apagar con sus gritos y sus platos rotos, y escribí que prefería 1000 veces vivir en el lodo con mi hermano y mi verdad que vivir en aquella mansión rodeada de mármol y mentiras como vivía él. Detallé las humillaciones que pasé, el peso simbólico de aquella bofetada moral que me dio al expulsarme sin pago, y cómo el silencio de aquella casa era, en realidad, el grito de agonía de una familia que murió mucho antes del accidente de coche que mató al padre de Arthur y dejó su alma ciega para lo que realmente importa. La lluvia no paraba y sentía que mi cuaderno era mi único bote salvavidas en ese océano de injusticia, el registro de que no fui cómplice de aquella muerte en vida que ellos llamaban tratamiento médico. Escribí sobre cómo el doctor Heitor apretaba el brazo de Doña Gloria con desprecio y cómo Arthur se negaba a mirarla a los ojos para no ver el reflejo de su propio fracaso como hijo. Dejé registrado que yo le mentía a ella todos los días, inventando historias de que Arthur la amaba y que solo estaba ocupado salvando al mundo con su tecnología, porque sabía que la verdad, la de que él sentía asco de su enfermedad y miedo de su fragilidad, sería el golpe final que la mataría mucho antes que cualquier choque glucémico causado por una tarta de manzana. Escribí cada detalle de aquella cocina, el olor de la canela que aún parecía estar impregnado en mis dedos y la sensación de ver el plato rompiéndose, transformando aquel momento de epifanía en un escenario de crimen a los ojos de un hombre que solo entiende de algoritmos y nunca entendió de personas. El cansancio físico empezó a vencerme y apoyé la cabeza en la pared húmeda, sintiendo el lodo entrar por debajo de la puerta y ensuciar mis pies. Pero no podía dejar de pensar en el cuaderno que había dejado caer en el pasillo de la mansión durante la confusión de mi expulsión. Un cuaderno lleno de verdades que Arthur nunca tendría el valor de leer si no fuera obligado por el destino. Lo imaginé encontrando aquel diario en medio del mármol limpio, un objeto extraño y pobre en aquel ambiente de lujo. Y una parte de mí sintió un miedo profundo de que usara lo que escribí para perseguirme aún más. Pero otra parte sintió una satisfacción amarga de saber que finalmente tendría que enfrentar la imagen del monstruo en el que se convirtió.
Describí en el cuaderno como el silencio de aquella casa le recordaba a ella el funeral de su marido. Un detalle que me contó entre sollozo y sollozo mientras yo cambiaba sus sábanas. Y sabía que leer aquello sería como clavar una estaca en el corazón de hielo de Artur, forzándolo a ver que su cuidado era, en realidad, una tortura psicológica refinada. Pasé el resto de la noche en vela, vigilando el nivel del agua y el sueño agitado de Leo, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar contra la violencia del día. Con cada trueno que sacudía las paredes de nuestro rancho, recordaba el grito de Artur y la forma en que tiró mi dignidad al barro de Alphaville sin pensarlo 2 veces. La injusticia es un veneno que nos corroe por dentro y sentía el gusto amargo de ese veneno en mi boca, mezclado con el hambre que empezaba a dar señales, ya que no había podido comprar nada para nuestra cena y lo único que quedaba en mi mochila era el resto de una manzana machacada que no tuve el valor de comer. Me preguntaba si algún día aquel hombre entendería lo que es tener que elegir entre pagar el autobús o comer un pan, o lo que es ver a un hermano sufrir y no tener cómo aliviar el dolor porque tu patrón multimillonario decidió que no merecías tu salario por haber sido demasiado humana en un mundo de máquinas. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a aparecer, filtrados por el humo y la humedad de la comunidad, miré mis manos y vi las marcas moradas donde Artur me había apretado y supe que esa marca no se iría pronto, ni de la piel y mucho menos de mi memoria, sirviendo como un trofeo de guerra de un día en que lo perdí todo, pero gané la certeza de que soy infinitamente superior a él en todo lo que realmente cuenta. No sabía que, en ese momento, el SUV blindado de Artur ya estaba saliendo de Alphaville y entrando en barrios que nunca había visitado, atravesando la ciudad hacia el lodo de mi realidad. Movido no por el odio, sino por el peso insoportable de las palabras que leyó en mi cuaderno de tapa dura durante su madrugada de soledad. Cerré los ojos por un segundo, intentando solo respirar, sin imaginar que el mayor giro de mi vida estaba a punto de atascarse en un callejón de tierra justo frente a mi puerta, trayendo al verdugo de traje de seda a arrodillarse ante la limpiadora que intentó destruir. Esa noche fue la más larga de mi vida, y el sonido de aquella lluvia golpeando el techo de zinc parecía una tortura psicológica, martillando en mi cabeza cada palabra soez que Artur escupió en mi cara antes de echarme de aquella mansión como si fuera un animal enfermo. Me quedé sentada en el rincón del cuarto, abrazada a Leo, sintiendo la humedad subir por las paredes y el frío del lodo que ya empezaba a invadir la sala, pensando en cómo la vida es un juego de cartas marcadas, donde quien tiene el oro dicta las reglas de lo que es cordura y lo que es crimen, aunque el crimen de él fuera matar a su propia madre en vida. Miraba mis manos y aún veía el temblor que no pasaba, una mezcla de agotamiento físico y una revuelta que quemaba por dentro, porque sabía que doña Gloria estaba allá ahora, probablemente sedada hasta las cejas para olvidar el sabor de aquella tarta que hice con tanto cariño y que fue tratada como si fuera veneno por aquel hombre de traje de seda. La injusticia tiene un peso físico, aplasta el pecho y dificulta la respiración, y me sentía sofocada en aquel rancho oscuro, sin luz y sin esperanza, imaginando a Artur durmiendo en sábanas de 1000 hilos, mientras yo no tenía siquiera el dinero para comprar el pan de mañana por su capricho autoritario de retener mi salario ganado con esfuerzo. Cerré los ojos por un segundo y la imagen del plato de porcelana estrellándose en el suelo de mármol volvía con toda su fuerza, el sonido del cristal rompiéndose mezclado al grito de pavor de aquella señora que, por unos minutos, había vuelto a ser persona y ahora era arrojada de vuelta al abismo del olvido programado por el doctor Heitor. Empecé a
Pensar en el cuaderno que perdí, aquel diario donde depositaba todas mis frustraciones y las pequeñas alegrías de ver a doña Gloria sonreír, y un pánico helado recorrió mi espalda al imaginar a Arthur leyendo las descripciones detalladas que hice sobre su frialdad y la arrogancia patológica del médico que contrató. Describí en detalle cómo el doctor Heitor le apretaba el brazo con el esfigmomanómetro helado, sin una pizca de empatía, y cómo Arthur entraba en la habitación como quien visita un museo de cera, sin nunca tocar su piel, como si la vejez y la enfermedad fueran contagiosas para quien vive en la cima de la pirámide social de Alphaville. En mi cuaderno llamé a Arthur carcelero de lujo, y escribí que su tecnología era un escudo para esconder el hecho de que era un cobarde emocional, incapaz de lidiar con el olor de la vida real y con la fragilidad de quien lo trajo al mundo, prefiriendo automatizar el afecto para no tener que enfrentar su propio luto mal resuelto. Sabía que si él leía aquello, su odio por mí solo aumentaría, porque la verdad duele más que cualquier ofensa, y yo había puesto la verdad desnuda y cruda en aquellas páginas baratas que ahora debían estar tiradas en algún rincón de aquella casa estéril y sin alma. El sol empezó a asomar entre las nubes pesadas, pero no trajo calor. Solo reveló el rastro de destrucción que la tormenta dejó en mi callejón, con la basura flotando en el agua barrosa y los vecinos intentando desesperadamente salvar lo poco que quedó de sus muebles de aglomerado mientras yo permanecía allí, paralizada por la incertidumbre del futuro. Intenté levantarme para limpiar el lodo que entró en casa, pero mis piernas pesaban toneladas y el hambre empezaba a dar punzadas dolorosas en mi estómago, recordándome que estaba sin un centavo y con un hermano autista que necesitaba rutina y seguridad, cosas que Arthur Valente me robó con un chasquido de dedos y una amenaza jurídica. Sentía unas ganas inmensas de llorar, pero las lágrimas parecían haberse secado la noche anterior, dejando solo un ardor en los ojos y una sequedad en el alma, mientras escuchaba el sonido de motores de coches distantes, imaginando si alguno de ellos pertenecería a alguien a quien realmente le importara lo que pasa en los guetos de esta ciudad de contrastes. La humillación de ser expulsada sin mis pertenencias, sin mi abrigo y sin mi dignidad, era algo que no deseaba ni a mi peor enemigo, y cada vez que recordaba a Arthur arrastrándome por el brazo, sentía una náusea que subía de la garganta y me dejaba con sabor a bilis en la boca. De repente, el sonido de un motor diferente empezó a resonar por el callejón. Un sonido robusto, potente, que no pertenecía a los coches viejos y ruidosos de la vecindad, y vi el brillo de un SUV negro inmenso maniobrando con dificultad entre los baches y la basura acumulada por la riada de la madrugada. El corazón se me aceleró y sentí un miedo instintivo, pensando que Arthur había enviado a la policía o a algún guardia para intimidarme aún más, o tal vez para recuperar algo que él pensara que robé, ya que para gente como él, la pobreza es sinónimo de falta de carácter e inclinación al crimen. Me encogí detrás de la puerta de madera, espiando por el ojo de la cerradura, y vi el coche detenerse justo frente a mi casa, las llantas de aleación hundiéndose en el lodo marrón que cubría la calle. Un contraste extraño entre el lujo obsceno de aquella máquina y la miseria evidente de mi dirección. La puerta del Lindo 807 conductor se abrió, y para mi asombro total, quien bajó no fue un matón, sino el propio Arthur Valente, vistiendo aún el traje de seda de la noche anterior, pero ahora el traje estaba arrugado, manchado de sudor y con el bajo de los pantalones ya cubierto por el barro que pisó sin dudar al salir del vehículo. Parecía un pez fuera del agua, mirando a los lados con una expresión de desorientación y shock, como si nunca hubiera imaginado que las personas pudieran vivir de esa manera, rodeadas de alcantarillado a cielo abierto y paredes de ladrillo visto,
Vi cuando sostuvo mi cuaderno de tapa dura contra su pecho, apretándolo como si fuera un objeto sagrado o la prueba de un crimen que él mismo cometió. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas que denunciaban una noche en vela, y me di cuenta de que el hombre arrogante que me echó de casa había dado lugar a alguien que parecía estar al borde de un colapso nervioso, con los ojos rojos y las manos temblorosas que intentaban, sin éxito, arreglar su cabello impecable que ahora estaba desgreñado. No podía moverme, estaba atrapada en un estado de trance, viendo al gran magnate de Alphaville caminar con dificultad por el lodo, resbalando y apoyándose en la pared húmeda del vecino para no caer, perdiendo toda la pose de Dios de la tecnología que ostentaba en los pasillos de mármol de su mansión de cristal. Llegó a mi puerta y se detuvo, respirando con dificultad, el olor a perfume caro luchando contra el olor a moho y alcantarillado que emanaba del callejón, y dudó por un largo tiempo antes de levantar la mano para llamar, como si tuviera miedo de que la fragilidad de mi casa pudiera derrumbarse al simple toque de sus dedos, acostumbrados a pantallas táctiles y botones de mando. Abrí la puerta antes de que llamara, quedándome allí, parada, con Leo agarrado a mi pierna y mi uniforme aún manchado de lodo, mirando al hombre que intentó destruir mi vida y que ahora estaba allí, en mi terreno, desarmado de su autoridad y rodeado por la realidad que siempre ignoró. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido del agua goteando del techo y por el llanto bajo de un niño en la casa de al lado, y vi a Arthur bajar los ojos, incapaz de sostener mi mirada de desprecio y dolor, mientras extendía el cuaderno de tapa dura hacia mí con un gesto que parecía una petición muda de perdón. «Lo leí todo», dijo con una voz que apenas pasaba de un susurro, una voz que no tenía nada de esa autoridad atronadora de la noche anterior, y vi una lágrima caer de su rostro y mezclarse con el barro en sus pies, una visión que nunca pensé presenciar en toda mi vida de luchas y privaciones. Empezó a hablar sobre cómo pasó la madrugada entera leyendo cada página de mi diario, sobre cómo cada frase que escribí sobre Doña Gloria y sobre la forma en que él la trataba fue como un puñetazo en el estómago que lo despertó de una pesadilla de 3 años de negación y frío. Arthur confesó que, al ver la descripción del llanto de su madre cuando el médico llegaba, se dio cuenta de que se había convertido en el villano de su propia historia, transformando el amor en control y la protección en una forma refinada de tortura que estaba matando a la única persona que aún tenía en el mundo. Describió la sensación de horror al darse cuenta de que yo, una extraña, conocía más el corazón de su madre que él mismo, y que mi mentira de decir que él la amaba era lo único que mantenía la dignidad de ella en pie en aquel ambiente de aislamiento absoluto. Continué en silencio, dejando que él se vaciara de esa culpa acumulada, sintiendo una satisfacción amarga al ver al gran empresario desintegrarse frente a mí, pero al mismo tiempo sintiendo una pizca de compasión al ver que, detrás de todo ese mármol y dinero, había solo un huérfano de padre que estaba desesperado con la idea de perder a su madre y que no sabía cómo lidiar con la finitud de la vida humana. Me pidió disculpas por la forma en que me trató, por la agresión, por la humillación de tirarme a la lluvia y por haber sido tan ciego como para no ver que el olor de la canela era el único remedio que Doña Gloria realmente necesitaba para sentirse viva nuevamente. Arthur dijo que despidió al doctor Heitor en la madrugada y que tiró todos los frascos de sedantes innecesarios a la basura, pero que ahora estaba perdido, porque se dio cuenta de que no sabía cómo ser hijo, que había olvidado cómo tocar a su madre sin sentir miedo y que necesitaba mi ayuda para devolver el alma a esa casa que él transformó en un mausoleo. Sacó del bolsillo un fajo de billetes, mi salario y mucho más, e intentó entregármelo,
pero no lo tomé, porque en ese momento el dinero era lo último que importaba. Quería que sintiera el peso de lo que hizo, quería que entendiera que mi dignidad no estaba a la venta y que el daño que causó en mi corazón y en la rutina de mi hermano no podía arreglarse con algunos trozos de papel coloreados. Arthur empezó a llorar de verdad ahora, sollozos pesados que hacían temblar su cuerpo, y se arrodilló allí mismo, en medio del lodo de mi callejón, ensuciando su traje de miles de dólares sin importarle nada más que el dolor que estaba sintiendo al mirar mi realidad y al monstruo que vio reflejado en las páginas de mi cuaderno. Fue una escena surrealista. El magnate de Alphaville de rodillas ante una limpiadora de comunidad, suplicando no solo que volviera al trabajo, sino que le enseñara cómo amar a su propia madre antes de que fuera demasiado tarde y el Alzheimer se llevara lo que quedaba de su conciencia. Miré a Leo, que observaba todo con sus ojos curiosos y puros, y después miré a Arthur, viendo en él ya no al verdugo, sino a un hombre roto que finalmente tuvo el valor de bajar de su torre de marfil para sentir el suelo de tierra bajo los pies y la verdad en el corazón. La revuelta que sentía empezó a dar lugar a una misión, la percepción de que si yo no volvía, Doña Gloria moriría de soledad y Arthur seguiría siendo una cáscara vacía, y me di cuenta de que mi poder sobre él era mucho mayor que su dinero sobre mí, porque yo poseía la llave de la humanidad que él tanto deseaba recuperar. Respiré hondo, sintiendo el aire húmedo de la mañana, y dije que volvería, pero con una condición: que la casa dejara de ser un hospital y pasara a ser un hogar, con ventanas abiertas, flores de lavanda en todos los rincones y el sonido de risas y conversaciones sustituyendo el silencio fúnebre que él había impuesto a todos. Arthur asintió con la cabeza, aún de rodillas, limpiándose las lágrimas con la manga del traje manchado de barro, y vi un destello de esperanza cruzar su rostro. Una chispa de vida que probablemente no sentía desde el día del accidente que cambió todo en su vida y lo transformó en aquel hombre de hielo. Se levantó despacio, pareciendo cargar el peso de un mundo entero en la espalda, y me entregó el cuaderno nuevamente, diciendo que aquellas páginas serían la guía de la nueva vida que intentarían construir juntos y que nunca más dejaría que el control sofocara el afecto en su presencia. Tomé el cuaderno y sentí el peso simbólico de aquella victoria, la prueba de que la sensibilidad y la verdad pueden derribar hasta las murallas más altas de arrogancia y poder, y que a veces es necesario sumergirse en el lodo para lograr lavar el alma de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Caminamos hasta su SUV, y él se encargó de abrir la puerta para mí y para Leo, ignorando el hecho de que estábamos sucios y que íbamos a manchar los asientos de cuero legítimo de su coche, porque en ese momento la limpieza material no significaba nada ante la purificación interna que estaba atravesando. El trayecto de vuelta a Alphaville fue silencioso, pero era un silencio diferente, un silencio de reflexión y de nuevos comienzos, mientras miraba por la ventana y veía pasar la ciudad, pensando en cómo la vida es imprevisible y en cómo un simple trozo de tarta de manzana fue capaz de causar una revolución en una mansión de miles de millones. Sabía que el camino no sería fácil, que la enfermedad de Doña Gloria aún estaba allí y que Arthur tendría muchas recaídas en su comportamiento controlador. Pero la semilla del cambio había sido plantada en el barro y en el dolor de aquella noche de tormenta. Cuando llegamos a la mansión, las enfermeras miraron asombradas al patrón, regresando sucio de lodo y acompañado por la limpiadora que acababa de expulsar. Pero Arthur no dio explicaciones a nadie. Subió directo a la habitación de su madre y por primera vez en años se sentó en el borde de la cama y sostuvo su mano con fuerza, sin guantes, sin miedo y con los ojos desbordando un amor que había estado reprimido demasiado tiempo.
Me quedé en la puerta, observando la escena, sintiendo que mi diario había cumplido su papel de espejo del alma. Mientras veía a doña Gloria reconocer el toque de su hijo y sonreír de una forma que ningún medicamento lograría proporcionar, supe que el precio del silencio había sido demasiado alto. Pero el sabor de la vida finalmente estaba volviendo a aquella casa. Empecé a abrir las cortinas, dejando entrar la luz del sol de verdad por primera vez en meses. Y Arthur me miró y sonrió. Una sonrisa triste pero honesta que decía todo lo que necesitaba decirse sobre redención y segundas oportunidades que el destino nos da cuando tenemos el valor de admitir que estábamos equivocados. El olor de la lavanda que tenía en el bolsillo parecía ahora mezclarse con la luz del sol, creando una atmósfera de esperanza que llenaba cada rincón de esa habitación que antes parecía una tumba. Y supe que, a partir de ese día, la terapia del aislamiento había llegado a su fin para dar lugar a la terapia del abrazo y de la presencia real. La vida está hecha de esos momentos, de esos giros que nos muestran que no importa el tamaño del palacio que construyas, siempre será una prisión si no hay amor dentro de las paredes. Y que, a veces es necesario que una limpiadora con un cuaderno de tapa dura venga a recordártelo. Leo también floreció en aquel ambiente, teniendo el mejor seguimiento que el dinero podía comprar. Pero lo que realmente lo ayudó fue el amor de doña Gloria, que lo trataba como si fuera su propio nieto, creando un puente de comunicación que desafiaba todas las teorías pedagógicas que yo estaba estudiando en la facultad por la noche. Arthur se convirtió en un hermano para mí en muchos sentidos, alguien a quien aprendí a respetar no por el poder que ejercía en el mercado, sino por el valor que tuvo de arrodillarse en el lodo y admitir que era un analfabeto emocional en busca de alfabetización. Mi cuaderno de tapa dura, aquel que él encontró y leyó en la madrugada de la redención, ahora se guarda en un pedestal en la biblioteca de la casa, como un recordatorio constante de que la verdad, por más dura y cruel que sea, es el único cimiento capaz de sostener una vida que valga la pena ser vivida, hasta el último suspiro. A veces me sorprendo mirando las marcas moradas que desaparecieron de mi brazo, pero que dejaron una cicatriz invisible en mi conciencia, recordándome que la lucha contra la injusticia es diaria y que muchas veces necesitamos ser expulsados en medio de la lluvia para lograr encontrar el camino de vuelta al sol. Pienso en el doctor Heitor y en cómo existen miles de profesionales como él por ahí, tratando a las personas como números e ignorando el peso del afecto en la cura de las enfermedades más terribles, y siento un deseo aún mayor de graduarme y llevar esta pedagogía del amor a todos los rincones donde el silencio de la opresión aún impera. La historia de Arthur y doña Gloria se convirtió en un hito en mi trayectoria, la prueba viva de que la sensibilidad de una limpiadora puede ser más potente que el algoritmo más sofisticado del mundo, siempre que tenga el valor de llevar lavanda en el bolsillo y canela en el corazón. Cada nueva mañana en la que entro en Alphaville, ya no siento ese escalofrío de represión, sino una sensación de pertenencia, sabiendo que ayudé a transformar un desierto de sentimientos en un jardín de posibilidades reales, donde la muerte ya no se teme, sino que se acepta como parte de un ciclo que fue honrado con amor y presencia. Arthur me ofreció el cargo de gobernanta general con un salario astronómico, pero lo rechacé, prefiriendo seguir siendo la alana que limpia, que observa y que escribe, porque es en la sencillez del servicio donde encuentro la claridad para ver las grietas en los muros de los poderosos. Él entendió mi elección y pasó a tratarme con una reverencia que a veces me hace reír, como si yo fuera una especie de oráculo de la vida real al que consulta siempre que se siente perdido en medio de sus planillas de productividad y control de costos. El día del giro en el barro,
se celebra ahora por nosotros como el día del renacimiento, el momento en que la máscara de seda cayó y reveló el rostro humano que estaba escondido detrás de tanta arrogancia y miedo a la pérdida. Solemos hacer una tarta de manzana juntos para recordar que el sabor de la vida es dulce, pero exige el fuego de la prueba para ser sentido en toda su plenitud. Doña Gloria, incluso en sus días de mayor olvido, siempre sonríe cuando siente el aroma de la canela. Y esa sonrisa es mi mayor pago, la prueba de que no pasé por aquella humillación en vano y que la justicia divina tiene formas muy curiosas de manifestarse a través de cuadernos de tapa dura perdidos en pasillos de mármol. Veo a Arthur jugando con Leo y me doy cuenta de que la redención es un proceso continuo, una elección que se renueva cada vez que decidimos abrir la cortina y dejar que el sol golpee el rostro de quien amamos, sin miedo a picos inflamatorios o a juicios ajenos. La injusticia que sentí en la piel en aquella noche de lluvia se transformó en una fuerza motriz para el bien, y me di cuenta de que la revuelta es un combustible poderoso cuando se canaliza hacia la construcción de puentes y no solo hacia la explosión de muros, aunque a veces algunos muros necesiten ser implosionados por el choque de la verdad. Miro hacia el futuro y veo a mi hermano creciendo con oportunidades que nunca soñé tener. Y veo a Arthur convirtiéndose en un líder que valora el capital humano por encima de cualquier otro activo. Y todo eso comenzó con un acto de insubordinación básica movido por la empatía hacia una señora que tenía hambre de alma. La vida de 1200 Arthur Valente nunca más será la misma, y la mía tampoco, porque ambos descubrimos que el silencio es una prisión, pero la voz del corazón, cuando se escribe con la sinceridad de quien no tiene nada que perder, es capaz de liberar hasta al más prisionero de los multimillonarios. El diario de observación, que antes era un desahogo solitario, ahora es una obra colectiva, donde Arthur también escribe sus percepciones sobre la vida y sobre su madre, aprendiendo a registrar lo que siente en lugar de solo lo que controla. Y ese intercambio de experiencias es lo que realmente sostiene la armonía de aquella casa hoy en día. Aprendí que el peso de un objeto simbólico, como el anillo que Doña Gloria me dio, o el cuaderno de tapa dura, es lo que da densidad a nuestro paso por el mundo, y que solo dejamos una marca profunda en la vida de los demás cuando tenemos el valor de mostrarnos vulnerables e imperfectos. Arthur es hoy mi mayor aliado en la facultad, animándome a investigar nuevas formas de cuidado humanizado y garantizando que el legado de Doña Gloria sea el de una mujer que fue amada hasta el final, y no solo una paciente que fue mantenida estable hasta el último latido cardíaco. Termino este relato con el corazón en paz, sabiendo que el dolor de ver a un hijo sufrir o la sensación física del cansancio extremo fueron los escalones que necesitaba subir para alcanzar esta claridad de propósito que tengo hoy, y que ninguna tormenta es eterna cuando se tiene la verdad como brújula y el afecto como destino. La mansión en Alphaville sigue siendo inmensa, minimalista y tecnológicamente avanzada, pero ahora tiene alma, tiene olor a vida y tiene la presencia constante de una limpiadora que se negó a ser invisible y de un magnata que aprendió que ser grande de verdad es saber arrodillarse en el lodo para pedir perdón y aprender a amar. El precio del silencio fue la casi muerte de una familia, pero el sabor de la vida, descubierto en una rebanada de tarta de manzana, fue lo que trajo a todos de vuelta a la realidad, probando que lo esencial es invisible para quien solo mira cámaras, pero evidente para quien tiene el valor de mirar con el corazón. La historia que conté aquí hoy es un desahogo de quien sintió la injusticia en la piel, pero es también el testimonio de una victoria imposible, el relato de cómo el lodo puede ser el lugar más limpio del mundo cuando es allí donde encontramos nuestra propia redención y el sentido de todo lo que vivimos. Miro a Doña Gloria ahora y veo a una mujer que partirá en paz,
sabiendo que su hijo la vio de verdad antes del fin. Y miro a Arthur y veo a un hombre que vivirá con propósito, sabiendo que su fortuna solo vale algo si puede transformarse en dignidad para quien cruza su camino. La vida es un misterio profundo, pero de una cosa estoy segura. Mientras haya alguien dispuesto a llevar lavanda en el bolsillo para perfumar el dolor del otro, habrá esperanza de que el mundo deje de ser una mansión de cristal frío para convertirse en la casa de todos nosotros. Hoy, mientras organizaba la estantería de la biblioteca donde mi cuaderno de tapa dura ahora reposa como si fuera una reliquia, me detuve a observar a Arthur intentando aprender a cambiar el pañal de Doña Gloria bajo la supervisión de la enfermera, y la escena me dio un nudo en la garganta que ya no era de tristeza, sino de una admiración profunda por aquel hombre que decidió matar su orgullo para dejar nacer al hijo. Estaba allí, con sus manos grandes y temblorosas, lidiando con la fragilidad física de su madre sin el asco que demostraba antes, y veía el sudor escurriendo por su rostro mientras pedía disculpas bajito a cada movimiento más brusco, probando que la verdadera tecnología de punta que necesitaba desarrollar era la de la paciencia y del toque humano. La casa, que antes parecía un comercial de arquitectura fría y sin vida, ahora exhalaba un olor constante a sopa de verduras y a flores frescas que Arthur se encarga de buscar personalmente cada lunes, transformando el ritual de la compra en un ejercicio de humildad, donde conversa con los puesteros y aprende el nombre de cada planta que Doña Gloria solía cultivar antes de que el olvido se llevara sus recuerdos de jardinera. Me di cuenta de que su cambio no fue un brote pasajero de culpa, sino una reconfiguración completa de valores, y el Arthur que me gritaba en medio de la lluvia parece hoy un fantasma distante, una versión de software obsoleta que fue borrada para dar lugar a un sistema operativo movido por la empatía y la presencia real. El Dr. Heitor intentó enviar algunos correos jurídicos e incluso amenazó con demandar a Arthur por negligencia médica al interrumpir el tratamiento de aislamiento, pero Arthur simplemente imprimió esos documentos y los usó para encender la chimenea de la sala en una noche en que Doña Gloria sentía frío, un gesto simbólico que mostró que ya no tenía miedo de las amenazas de quienes lucran con el dolor ajeno. Nos sentamos todos alrededor del fuego y el brillo de las llamas se reflejaba en los ojos de Doña Gloria, que parecía hipnotizada por el calor, y extendió la mano hacia Arthur, llamándolo por su nombre correcto por primera vez en semanas. Un milagro cotidiano que hizo que el magnata se derrumbara en lágrimas allí mismo, en la alfombra de la sala, sin importarle su imagen de hombre inquebrantable. Entendí en aquel momento que la cura no es la ausencia de la enfermedad, sino la presencia del amor en medio del caos, y que Doña Gloria podría incluso olvidar el nombre de su hijo nuevamente en 5 minutos, pero la sensación de ser amada quedaría grabada en algún lugar de su sistema nervioso que la medicina convencional de Alphaville nunca se atrevió a explorar. El silencio de la casa ahora era llenado por discos de vinilo antiguos y por el sonido de Leo jugando con bloques de construcción en el suelo de mármol. Un ruido que antes sería motivo de crisis sensorial para Arthur, pero que ahora describía como el sonido de 1900, la vida ocurriendo, probando que su oído finalmente se había curado de la sordera emocional que el dinero provoca. Continué mis estudios de pedagogía, pero ahora con una beca que Arthur insistió en pagar, diciendo que era lo mínimo que podía hacer por quien le enseñó la lección más importante de su vida, y acepté porque sabía que el conocimiento que estaba adquiriendo sería usado para ayudar a otras familias a no caer en la trampa del aislamiento y del tecnicismo frío. Frecuentemente llevaba a mis compañeros de facultad a conocer la dinámica de la casa, transformando la mansión en un laboratorio vivo de cuidado humanizado,
donde Arthur daba conferencias sobre cómo la tecnología debe servir al afecto y no sustituirlo, revirtiendo toda su lógica empresarial hacia un modelo que prioriza la salud mental y la conexión entre las personas. Mi comunidad también empezó a sentir los reflejos de este cambio, con Arthur invirtiendo en proyectos de saneamiento y educación básica en mi callejón, no como una forma de caridad para limpiar la conciencia, sino como una asociación real de quien entendió que su lodo era el mismo lodo que el mío y que todos estamos en el mismo barco de barro. La sensación física de cansancio que sentía antes, ese agotamiento que venía del alma, fue reemplazada por un cansancio bueno, el cansancio de quien está construyendo algo que va a durar mucho más que un saldo bancario o un edificio de lujo en Alphaville. Hubo un día específico en que Arthur me pidió que lo acompañara hasta la tumba de su padre, un lugar que no visitaba desde el entierro, porque la culpa le impedía mirar la lápida sin sentir que había fallado como hijo y como hombre. Fuimos en su sub, pero esta vez la radio tocaba canciones que podíamos cantar juntos. Y cuando llegamos al cementerio, no llevó coronas de flores caras e impersonales, sino un pequeño tarro con la tarta de manzana que ambos habíamos hecho la noche anterior. Un tributo inusual que simbolizaba su reconciliación con el Gisnendi pasado y con su propia historia de dolor. Se arrodilló ante la tumba y habló con su padre por casi una hora, contándole sobre Doña Gloria, sobre mí, sobre Leo y sobre cómo había aprendido a ser persona a través de la humillación de ser arrojado al barro por su propia arrogancia. Y vi que el peso de sus hombros disminuía visiblemente con cada palabra dicha. Fue un ritual de liberación, y cuando salimos de allí, el sol se estaba poniendo y pintando el cielo de naranja y púrpura, y Arthur me miró y dijo que, por primera vez en la vida, sentía que su padre estaba orgulloso de él, no por los millones que facturó, sino por el valor de haberse vuelto vulnerable ante una limpiadora con un cuaderno de tapa dura. Su relación con Leo se convirtió en algo extraordinario, una amistad basada en silencios comprendidos y en una paciencia que nunca imaginé que Arthur poseía, ya que era el tipo de hombre que quería resultados inmediatos para todo lo que hacía en la vida. Aprendió a entrar en el mundo de Leo sentándose en el suelo para alinear cochecitos o simplemente observando las luces a través de un prisma. Y esa convivencia amansó el espíritu de Arthur de una forma que ninguna terapia tradicional lograría, transformando al magnata impaciente en un observador atento de las pequeñas bellezas de la neurodiversidad. Los veía a los dos en la terraza de la mansión, el gran empresario y el niño de la comunidad, unidos por un lenguaje que no necesita palabras y que desafía todas las barreras sociales que el mundo insiste en levantar entre nosotros, y sentía que mi misión de vida se estaba cumpliendo en cada una de esas interacciones. Arthur pasó a financiar investigaciones sobre autismo y Alzheimer con un enfoque holístico, centrándose en el bienestar de la familia como un todo, y la mansión de Alphaville se convirtió en el epicentro de una revolución silenciosa que estaba cambiando la forma en que la alta sociedad veía el cuidado de los ancianos y de los diferentes. Muchas veces, durante la noche, veía la luz de la habitación de Doña Gloria encendida y a Arthur sentado en un sillón a su lado, simplemente sosteniendo la mano de su madre mientras dormía, como si quisiera compensar todos los años en los que estuvo presente físicamente, pero ausente emocionalmente, encerrado en su oficina de cristal. Me contó que leer mi diario fue como recibir una bofetada de realidad, especialmente las partes donde describía cómo Doña Gloria se sentía un estorbo y cómo el silencio de la casa le recordaba al funeral de su marido, algo que él nunca se había detenido a pensar porque estaba demasiado ocupado intentando controlar lo incontrolable.
El dolor de ver su sufrimiento ahora se enfrentaba de cara, sin sedantes para camuflar la tristeza y sin máquinas para medir lo que solo el corazón puede sentir. Y esa honestidad emocional fue lo que permitió que doña Gloria tuviera picos de lucidez cada vez más duraderos y profundos. Artur aprendió que la vida es un suspiro y que el tiempo que perdió intentando ser un dios de la tecnología fue el tiempo que dejó de ser hijo. Pero en lugar de hundirse en la culpa, usó ese arrepentimiento como abono para florecer una nueva forma de existencia. La cocina de la mansión, que antes fue el escenario del enfrentamiento épico y de la expulsión violenta, ahora es el corazón palpitante de la casa, donde las decisiones más importantes se toman entre un café y otro, y donde el aroma a canela se convirtió en la marca registrada de nuestra nueva familia por elección. Me aseguré de mantener mi pequeña estufa eléctrica portátil en un lugar destacado en la encimera de lujo, como un recordatorio constante de que la sencillez tiene el poder de derribar imperios de mármol cuando se usa con la intención correcta de hacer el bien y aliviar el dolor del prójimo. Artur suele decir a sus socios que esa estufita de 200 reales vale más que todo su sistema de domótica de última generación, porque fue en ella donde el alma de su madre fue recalentada después de años congelada en la nevera del aislamiento médico. La reacción de las personas al entrar en la casa ahora es de shock, pero un shock positivo, al ver que el lujo puede coexistir con el desorden de una vida real, con juguetes esparcidos, olor a comida de verdad y una energía que invita al abrazo y no al distanciamiento protocolario. Recuerdo la sensación física del cansancio de cuando trabajaba allí solo como la limpiadora invisible y la comparo con el cansancio de hoy, donde soy parte integrante del engranaje que mantiene a esa familia unida y me doy cuenta de que el peso de un objeto simbólico, como mi cuaderno, es lo que realmente da equilibrio a nuestro caminar. Artur pasó a respetar a cada empleado de la casa de una manera que antes era impensable, aboliendo los uniformes estériles y animando a todos a ser seres humanos antes de ser prestadores de servicios, lo que generó una lealtad y una alegría en el trabajo que ninguna consultoría de RRHH lograría implementar con sus técnicas motivacionales vacías. La injusticia que sufrí sirvió para romper una cadena de opresión que venía de generaciones en la familia Valente, y siento que doña Gloria, en su sabiduría fragmentada por el Alzheimer, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me eligió para ser su confidente y su protectora contra la frialdad de su propio hijo. La vida tiene esas ironías maravillosas, donde quien parece estar en el control total es quien más necesita guía, y quien parece ser solo un detalle en el paisaje es quien carga la brújula que puede salvar a todos del naufragio emocional. Siento que el giro de aquella noche de lluvia fue el parto doloroso de una nueva realidad, y que el lodo que ensució el traje de Artur fue el bautismo que necesitaba para lavarse de la arrogancia que le impedía ver lo obvio, que solo somos ricos cuando tenemos a alguien a quien amar y a alguien que nos ame de vuelta, sin condiciones ni protocolos de seguridad. El desenlace de Gicient, aquella crisis, no fue solo mi regreso al empleo, sino mi integración en un proyecto de vida que trasciende las paredes de Alphaville y alcanza los callejones de tierra de mi comunidad, probando que el puente entre estos dos mundos puede construirse con ladrillos de verdad y argamasa de afecto. Miro hacia el futuro y ya no siento miedo, porque sé que mi voz tiene valor y que mi sensibilidad es mi mayor herramienta de trabajo, algo que ningún algoritmo puede replicar y ningún multimillonario puede comprar, pero que todos pueden aprender si están dispuestos a arrodillarse en el barro de su propia existencia. Artur se convirtió en un hombre que escucha más de lo que habla, y cuando habla es para valorar el esfuerzo de quien está en la base de la pirámide, porque nunca más olvidó el peso de mi brazo cuando me arrastró hacia afuera,
y la fuerza de mi escritura cuando leyó la verdad sobre sí mismo en las páginas de mi diario. Me confesó que, a veces, aún siente el frío de aquella lluvia en la espalda cuando piensa en la injusticia que cometió, y que ese frío sirve para recordarle que nunca más debe dejar que su corazón se enfríe al punto de no sentir el dolor del otro. Su redención es un proceso diario, una construcción que exige mantenimiento constante, pero con doña Gloria sonriendo y Leo jugando, el cimiento de esa nueva vida parece ser más fuerte que cualquier concreto armado que haya usado en sus construcciones lujosas. La historia de El precio del silencio se transformó en el relato de la victoria del afecto, y me siento orgullosa de ser la autora de ese guión de la vida real que cambió el destino de todos nosotros. Doña Gloria tuvo un momento de claridad ayer, mientras veíamos el atardecer, y me dijo que yo era la hija que no tuvo tiempo de criar, y que Arthur era el hijo que estaba conociendo ahora, de mayor. Y esa frase fue como un sello de aprobación divina en todo lo que vivimos desde aquella noche de expulsión. Arthur escuchó y solo sonrió, sosteniendo su mano y la mía, formando un círculo de protección que ninguna tecnología de seguridad podría ofrecer. Un vínculo que fue forjado en el dolor de la injusticia y templado con la miel de la reconciliación sincera. La sensibilidad única que tuve para percibir lo que no se decía fue lo que salvó a esa mujer de morir en el aislamiento, y fue lo que salvó a Arthur de morir en la soledad de su propio ego, probando que la pedagogía del amor es la única que realmente importa al final de cuentas. Nuestra historia es un desahogo que se volvió lección, un grito de indignación que se volvió un canto de esperanza, y espero que quien escuche este relato entienda que nunca es tarde para cambiar el mármol por el barro, si eso significa encontrar el camino de vuelta a casa. Continúo anotando todo en mi nuevo cuaderno de tapa dura, pero ahora no anoto solo los dolores y las injusticias, sino las victorias silenciosas de cada día, como el día en que Arthur aprendió a hacer la tarta de manzana solo, o el día en que doña Gloria bailó un vals imaginario en la sala conmigo. La vida está hecha de esos detalles que solo quien pasó por la situación sabría describir, como la sensación física del cansancio siendo reemplazada por la ligereza de la conciencia limpia, o el peso de un objeto simbólico que ahora representa la unión y ya no la pérdida. Arthur Valente. Hoy es un hombre que sabe el precio de todo, pero conoce el valor de pocas cosas. Y lo que valora ahora cabe en un abrazo, en una rebanada de tarta y en un ramo de lavanda escondido en el bolsillo del uniforme de una limpiadora que se negó a ser silenciada. La mansión en Alphaville ahora tiene alma, y esa alma habla español, siente olor a canela y no tiene miedo de ensuciarse en el lodo de la realidad para garantizar que nadie más sufra en silencio bajo la dictadura del control absoluto. Con cada párrafo que escribo, siento que estoy lavando el alma de todos aquellos que, como yo, ya fueron expulsados de algún lugar por haber sido demasiado humanos en un ambiente que exige productividad y frialdad por encima de todo. El giro en la cocina fue el clímax de nuestra transformación, el momento en que el enfrentamiento entre el poder y el afecto resultó en la victoria de lo que es esencial, y estoy agradecida por haber tenido el valor de no agachar la cabeza ante el gigante de traje de seda cuando vino a aplastarme. El desenlace emblemático de esta historia no es un final feliz de película, sino un comienzo feliz de una vida real, con todas sus imperfecciones, sus miedos y sus bellezas, que solo pueden ser apreciadas por quien tiene los ojos menos opacos y el corazón más abierto para lo que venga. Arthur me mira hoy no como un patrón, sino como un aprendiz de la vida, y yo lo miro a él como la prueba viva de que hasta el mármol más duro puede ser esculpido por el cincel de la verdad y del amor incondicional. La injusticia inicial causó una revuelta que sirvió de chispa para un incendio de cambios
que consumió todo lo que era falso y dejó solo lo que era verdadero y duradero, transformando el mausoleo de Doña Gloria en un jardín de infancia para el alma de todos nosotros. Siento que el oyente de este relato puede visualizar la escena en tiempo real porque es visceral, tiene olor, tiene textura y tiene el dolor de quien realmente sintió la injusticia en la piel y la alegría de quien presenció un sacrificio heroico de ego en pro del afecto. El final de esta jornada trae una lección de vida poderosa. No construyas prisiones de cristal para proteger a quien amas, porque el amor solo sobrevive donde hay libertad para sentir el frío, el calor, el olor de la canela y la humedad de la lluvia que nos recuerda que somos humanos. Artur Valente aprendió eso en el barro, y yo lo aprendí en la lucha, y hoy ambos caminamos juntos, cada uno con su historia, pero ambos con la misma certeza de que el sabor de la vida es lo único que realmente importa al final de la jornada. La lluvia finalmente dio tregua en aquella mañana de domingo, dejando atrás un rastro de tierra lavada y un silencio que, por primera vez en mi vida, no parecía cargado de presagios malos, sino de una paz que nunca imaginé encontrar, viviendo en el corazón de una comunidad olvidada. Estaba en mi cocina pequeña, intentando acomodar los platos de plástico que quedaron de la riada, cuando escuché el sonido de pasos pesados chapoteando en el lodo del callejón. Y al mirar por la rendija de la ventana, vi a Artur caminando hacia mi puerta, cargando una caja de madera que exhalaba el perfume más dulce que he sentido jamás. Lavanda fresca, cosechada directo del jardín que él mismo empezó a plantar en la mansión. No estaba de traje, vestía una camisa de algodón sencilla y jeans, y las marcas de barro en sus botas mostraban que ya no tenía miedo de ensuciarse para alcanzar lo que era verdadero, probando que el hombre que conocí en Alphaville había muerto para dar lugar a alguien que entendía el peso de la tierra y el valor del sudor. Entró en mi casa sin pedir permiso, pero con una humildad que llenaba el espacio, y colocó la caja sobre la mesa de aglomerado, mirando a Leo con una sonrisa que no tenía nada de condescendiente, sino de una hermandad silenciosa que habían desarrollado en los últimos meses de convivencia y aprendizaje mutuo. Sentí que aquel era el momento en que nuestras realidades finalmente se fundían en algo nuevo, una amistad forjada en la injusticia y sazonada por la redención, donde el magnate y la limpiadora ya no eran etiquetas, sino dos sobrevivientes de un naufragio emocional que encontraron tierra firme en el afecto. Artur me pidió que me sentara y con las manos entrelazadas sobre las rodillas empezó a describir cómo Doña Gloria había pasado la noche, contando que había soñado con el mar de nuevo y que, en un momento de claridad absoluta, había preguntado por aquella muchacha que huele a canela y tiene manos de ángel. Lloró al decir eso, pero era un llanto de alivio, de quien sabe que el tiempo perdido nunca vuelve, pero que el tiempo presente puede ser vivido con una intensidad que compensa cualquier vacío del pasado, y sentí que mi misión de vida había alcanzado un nivel que ninguna facultad de pedagogía lograría enseñarme. El peso simbólico de aquella caja de lavanda sobre mi mesa humilde era la prueba de que la belleza puede florecer en cualquier lugar, siempre que haya alguien dispuesto a cuidar las raíces con la verdad y no con el aislamiento aséptico de un laboratorio médico de minucie lujo. Me di cuenta de que la revuelta que sentía al inicio de nuestra jornada se había transformado en una compasión profunda por aquel hombre, porque entendí que su riqueza era su mayor prisión y que mi pobreza era, irónicamente, lo que me mantenía libre para sentir la vida en toda su crudeza y esplendor. Pasamos la tarde allí, conversando sobre el futuro y sobre cómo transformar la mansión de cristal en un centro de referencia para familias que enfrentan el Alzheimer, centrándonos en la
Humanización que el Dr. Heitor intentó extinguir con sus planillas de sedación y sus aparatos de presión fríos e impersonales. La sensación física de cansancio que cargaba en los hombros desde que empecé a trabajar en Alphaville parecía haberse evaporado, reemplazada por una ligereza que me hacía sentir capaz de enfrentar cualquier tormenta, porque sabía que ahora ya no estaba sola en la lucha contra la invisibilidad social que mi clase enfrenta todos los días. Artur me confesó que cada vez que mira mi cuaderno de tapa dura, siente un escalofrío en la espalda al recordar al monstruo en el que se estaba convirtiendo, y que aquel diario de observación era ahora su manual de supervivencia humana, algo que pretendía llevar a sus empresas para cambiar la forma en que trataba a cada uno de sus miles de empleados. Entendió que el dolor de ver a un hijo sufrir o la angustia de una madre olvidada son sentimientos universales que nos nivelan a todos, independientemente del saldo bancario o del código postal. Y esa percepción fue lo que lo salvó de convertirse solo en un multimillonario excéntrico e infeliz, encerrado en su propia torre de marfil. Nuestra conexión se convirtió en el cimiento de una revolución silenciosa que comenzó con una rebanada de tarta de manzana y terminó con el rescate de un alma que estaba condenada al silencio eterno, probando que el amor es la herramienta de transformación más potente que existe en la naturaleza humana. Mientras el sol se ponía sobre los techos de zinc de la comunidad, pintando el cielo con colores que el dinero de Alphaville nunca lograría reproducir con fidelidad, sentí que la historia de El precio del silencio había finalmente encontrado su desenlace emblemático, no con una venganza, sino con una lección de vida que cambiaría la perspectiva de todos nosotros para siempre. La injusticia inicial fue el fuego que forjó el metal de nuestra nueva realidad, y el giro en el barro fue el bautismo necesario para que la máscara de la arrogancia cayera y revelara el corazón que latía, aunque de forma descompasada, detrás de tanto control y tecnología de punta. Miré a mi hermano Leo, que ahora sonreía a Artur mientras jugaban con un ramo de lavanda, y me di cuenta de que la vida es un misterio maravilloso, donde el dolor de hoy puede ser el abono para la alegría de mañana, siempre que tengamos el valor de no aceptar el silencio como respuesta a la falta de afecto. La mansión en Alphaville ahora era un faro, y mi casa en la comunidad era el puerto seguro. Dos puntos distantes en el mapa que se encontraron a través del puente de sensibilidad que tuve la audacia de construir con mis manos callosas por la limpieza y por la escritura sincera. Los días de puré grisáceo y aislamiento sensorial quedaron atrás como el recuerdo de un tiempo de sombras, y la nueva rutina de Doña Gloria era ahora una celebración constante de los sentidos, con música, condimentos, abrazos y la presencia constante de un hijo que aprendió que ser hombre de verdad es saber llorar, pedir perdón y ensuciarse en el lodo si es necesario para salvar a quien se ama. Artur se convirtió en el mayor defensor de la humanización en la salud, usando su influencia para denunciar a médicos como el Dr. Heitor, que transforman el cuidado en una mercancía fría, y él siempre se encarga de decir que su mayor maestra fue la muchacha a la que intentó expulsar a la lluvia, pero que terminó trayendo el sol de vuelta a su vida. La historia de superación que vivimos es el relato de cómo la dignidad no puede comprarse y de cómo la verdad, cuando se dice con la fuerza de quien no tiene nada que perder, es capaz de mover montañas de mármol y derretir corazones de hielo. Continúo siendo Alana, la muchacha que percibe lo que no se dice, pero ahora mi voz es escuchada en todos los rincones, inspirando a otras personas a no callarse ante la injusticia y a confiar en la potencia transformadora de un gesto simple de cariño y misericordia. La lección que queda grabada en las páginas de mi cuaderno y en el asfalto mojado de Alphaville es que la vida solo tiene gusto
cuando nos permitimos sentir el sabor de la vulnerabilidad y el aroma de la compasión, dejando que la lluvia lave nuestras mentiras para que podamos caminar con los pies en el suelo de la realidad. Artur Valente descubrió que el verdadero control no es sobre los demás, sino sobre los propios impulsos de ego, y que la mayor riqueza que posee es la capacidad de mirar a los ojos de su madre y ver que está en paz, sabiendo que fue amada hasta el último segundo de lucidez que el destino permitió. Nuestra jornada termina aquí, pero el impacto de ella continuará resonando en cada vida que sea tocada por este relato de dolor, revuelta y redención final, probando que el precio del silencio es alto, pero el gusto de la vida es impagable y está al alcance de quien tiene el valor de ser humano por encima de todo. Siento que mi deber fue cumplido y que Doña Gloria puede ahora descansar, no en una prisión de cristal, sino en los brazos de un hijo que aprendió, finalmente, lo que significa la palabra amor en toda su complejidad y belleza abrumadora. En esta tarde tibia, mientras el olor de la lavanda se mezcla con el aroma de una nueva horneada de tarta de manzana que el propio Artur está aprendiendo a hornear, observo la textura de las manos de Doña Gloria, que ahora no parecen tan pálidas bajo la luz natural que inunda la cocina, y me doy cuenta de cuánto el toque humano es capaz de regenerar hasta las células más cansadas del alma. Artur dejó de usar el reloj de oro que lo conectaba a una productividad vacía, y ahora cuenta el tiempo por las sonrisas que logra arrancar a su madre, probando que su conversión a lo esencial fue total y absoluta, sin espacios para recaídas en el antiguo yo controlador que casi destruyó lo que quedaba de su familia. Me contó que, durante las noches en que lee mi cuaderno, subraya los pasajes donde describía la sensación física de su frialdad, para nunca más olvidar cuánto su indiferencia era una arma letal contra quien más necesitaba su calor, transformando aquella lectura en un ejercicio diario de penitencia y renovación de carácter. La mansión se convirtió en un punto de encuentro para personas que buscan entender que la tecnología debe ser un soporte para la vida y no un sustituto de la presencia. Y veo el orgullo en los ojos de Artur al presentar nuestra nueva filosofía de cuidado al mundo. El detalle de la vivencia que más me marca hoy es el peso del anillo de oro que Doña Gloria me dio, que uso no como un adorno de lujo, sino como un recordatorio constante de que mi sensibilidad es mi mayor fuerza y que nunca debo disculparme por sentir demasiado en un mundo que pide sentir de menos. Veo a Leo corriendo por el jardín que Artur diseñó especialmente con estímulos sensoriales para niños autistas y ancianos con Alzheimer. Y me doy cuenta de que el dolor que pasamos en aquella noche de tormenta fue el precio necesario para comprar esta libertad que hoy disfrutamos, una libertad que el dinero solo jamás lograría financiar sin la guía del corazón. La estructura temporal de nuestra vida cambió. Ya no vivimos para el próximo gran lanzamiento tecnológico de Artur, sino para el día de hoy, para la revelación de la próxima memoria que Doña Gloria va a recuperar o para la próxima victoria que Leo va a conquistar en su caminata particular. La autenticidad de este relato reside en el hecho de que no hay diálogos de película aquí, solo el sonido de la vida real, con sus sollozos, sus risas roncas y el ruido de la lluvia que ahora no nos da más miedo, pues sabemos que tenemos un techo de afecto para cobijarnos. El desenlace emblemático de todo esto es ver al gran empresario de Alphaville, cuyas manos antes solo tocaban teclados y pantallas de cristal, ahora con las uñas sucias de tierra de jardín, riendo con mi hermano Leo, mientras intentan identificar el canto de un pájaro que decidió hacer nido en la terraza de la mansión de cristal. Siento que el giro en el alma de Artur fue más profundo que cualquier cambio en su cuenta bancaria, y que la marca que esta experiencia dejó en él es una marca de humanidad que ninguna seda o mármol podrá borrar,
sirviendo como un testimonio eterno de que la redención es posible para quien tiene el valor de enfrentar su propia oscuridad. La lección de vida que me llevo es que la injusticia puede ser el trampolín para un cambio sistémico y que una simple limpiadora puede sí cambiar el destino de un linaje de magnatas si tiene el valor de cargar la banda en el bolsillo y la verdad en la punta de la pluma. El gusto de la vida es, al final, el gusto de la verdad compartida en el barro, donde todos somos iguales y donde el amor es la única moneda que no sufre devaluación con el tiempo o con la enfermedad. Cada día que pasa, me convenzo más de que fuimos puestos en aquel escenario de Alphaville para probar que la asepsia emocional es la enfermedad más peligrosa de nuestra era y que el remedio es justamente esa mezcla de canela, lodo, lágrimas y presencia real que el Dr. Heitor intentó prohibir bajo el nombre de ciencia. Arthur me mira ahora con un respeto que desborda en cada gesto y sé que nunca más verá el mundo de la misma forma, pues su visión fue limpiada por la lluvia que enfrentó para encontrarme en mi callejón de tierra, probando que es capaz de atravesar cualquier distancia para honrar lo que es verdadero. Termino este desahogo con el alma lavada y los ojos puestos en el horizonte, sabiendo que doña Gloria partirá un día, pero que lo hará sabiendo que fue vista, escuchada y amada en toda su fragilidad, y que su hijo estará allí para sostener su mano sin miedo al fin. La vida venció al silencio, el afecto venció al control, y el sabor de la tarta de manzana será para siempre el símbolo de nuestra victoria sobre la frialdad de un mundo que olvidó cómo se debe amar al prójimo como a uno mismo. Si llegaste hasta aquí y te sentiste tocado por esta historia de superación, injusticia y redención, sabe que relatos como este ocurren todos los días en pasillos silenciosos y casas de lujo, y nuestra misión es dar voz a quien fue silenciado. Te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir más historias reales que impactan, emocionan y traen lecciones poderosas sobre la esencia humana y los giros que el destino reserva para quien tiene valor. Activa la campanita para no perderte ningún desahogo. Dale me gusta a este video si también crees que el amor es el mayor agente de cambio y compártelo con alguien que necesite una dosis de esperanza hoy. Juntos vamos a construir una comunidad de oyentes atentos y corazones abiertos para las verdades que la vida nos impone en el barro de la realidad. Suscríbete ahora y forma parte de esta jornada de impacto emocional y transformación profunda que estamos modelando con cada nuevo relato. Tu presencia aquí es lo que nos motiva a seguir revelando lo que el silencio intenta esconder. Así que no dejes de suscribirte y dejar tu comentario sobre qué harías tú si estuvieras en el lugar de Alana o de Arthur ante una elección tan difícil entre el control y el afecto.